Bueno, pues aquí estamos, ruteros y ruteras. De vuelta. De vuelta al ruedo, de vuelta a la rutina, de vuelta al trabajo. Y lo que pasa es que hoy no os voy a presentar el día, ¿no? Porque hoy no es lo importante, no quiero hacer que este capítulo se extienda ni se tergiverse demasiado. Como sabéis, estuvimos este sábado circulando por carreteras de la zona de Prades, de Barberá de la Conca, etcétera. Así que, joder, tengo una avispa dentro de la moto, tío. Y no sé cómo decirle que se vaya. Es que quiero que se vaya. Voy a tener que ir a por algo para matarla o qué. Es que no quiero matar tampoco al pobre bicho. Bueno. Digo yo que a la que arranque se nos irá de aquí, ¿no? No sé. A ver. Señorita Rottenmeier. Pues nada, esperemos que se pire, tío, y que no me pique por el camino. Pues eso, hablemos, perdón, es que no quería perder el tiempo y al final lo he perdido. Hablemos de la Divertibook, del evento de este sábado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo os lo habéis pasado los que habéis asistido? Porque seguramente alguno de los que está escuchando esto ha asistido al evento de alguna forma. Yo creo que ha sido una experiencia diferente, ¿eh? En todos los ángulos. La verdad es que vamos a empezar diciendo quizás lo negativo, que es lo que nadie suele decir, y es que para mí, dentro de toda la filosofía de los eventos Diverti, también es quizás por el hecho de que sea una prueba piloto y no sea realmente un evento Diverti al uso, ¿eh? En otros eventos de la gama Diverti he visto la parte Diverti mucho más marcada que en este. Este ha sido muy divertido, porque lo ha sido, pero me ha faltado, yo qué sé, algún huevo de Pascua, por así decirlo, algún punto, alguna chispa, ¿no? En la que decir, oye, pues mira, aquí es que se podía parar muy bien para hacer foto, aquí se podía, no sé, me ha faltado un poquito más de la parte de mototurismo que suele acompañar a estos eventos de la familia. Y es que, si no lo sabéis, porque no conocéis a ningún evento de la familia Divertimoto, son eventos que están muy orientados a que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Entonces, para los mototuristas, para los más tranquilos, para los que son amigos míos y van, pues, a su ritmo por la carretera, disfrutando del paisaje y esas historias, hay de todo. Y para los que gustan de la velocidad, también hay cabida, ¿eh? Siempre, desde luego, con una recomendación enorme de circular con responsabilidad, con dos dedos de frente, ¿eh? Y es que hay gente que parece que ve una recta y si no se pone a 180 no es una recta, y eso tampoco es, ¿eh? El ritmo, yo siempre lo he dicho, el ritmo se demuestra en curva, no en recta, tío. La moto se usa para curvear muchas veces, ¿no? Y no sirve de nada ir a 180 en una recta y luego a 20 en una curva, es que no. O sea, hay que tener regularidad. Dicho esto, para mí la experiencia, pues eso, a pesar de que me faltó, y es la parte negativa más grande que puedo sacar, ¿eh? Imaginaros que me lo pasé muy bien, pero me faltó poderme parar a hacer una fotito. Guau, el Xiaomi de mi moto va en incremento. Tengo que cambiar los neumáticos ya, pero no tengo un duro, tío. Bueno, en fin, lo que ya estaba diciendo, ¿no? Esto es lo peor que puedo decir. A partir de ahí, pues una experiencia muy recomendable si nunca habéis navegado a través de Roadbook, ya sea en su versión papel o en su versión digital. Creo que eso es lo de menos. En versión papel seguramente aún tiene algo más de chispa, ¿vale? Pero en versión digital la verdad es que me parece que es algo muy, no sé, vamos a decir soluble, ¿eh? Se puede solucionar bastante bien. No es que se disuelva, sino que, no sé.
está guay, ¿no? Porque tú vas, en este caso vamos a hablar de la experiencia en concreto, ¿no? Con la aplicación a mí me sale todo el rato del conejo muerto, pero no, es el conejo rally, el Rally Rabbit Rally, Rabbit Rally, sí, 2.0. Pues eso, tú te pillas el conejito y entonces te va diciendo el conejito las viñetas que tienes tú ahí y el odómetro. Entonces, en base a eso, tú vas circulando, ¿no? Entonces llegas a, yo qué sé, la viñeta número 0 y ahí le dices al conejito, conejito, que estoy aquí. Y el conejito dice, sí, señor. Y toma tu punto GPS para mover el odómetro en base a tu desplazamiento a partir de ese punto. ¿Qué pasa? Que lo normal es que la trazada de un vehículo registrador y de un vehículo competidor no sean exactas. Entonces se puede acabar generando un cierto desfase entre viñetas. Lo que tiene de guay la aplicación es que podías irle dando al conejito y volver a restablecer en cualquier momento. Lo malo, y esto es una cosa a mejorar, creo yo, en próximas ediciones o en ediciones reales, vamos a decirlo así, es buscar puntos en los que la gente realmente pueda detenerse a restablecer, como puntos de check, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo me encontraba que el punto en el que podía intentar restablecer era la entrada, la salida de un pueblo, en una rotonda, la mayoría de ocasiones sitios, ¿no? Pues en los que no podía tampoco detenerme por completo a realizar pues el restablecimiento de mi posición. Esto conlleva un riesgo y es que acabas manipulando una pantalla, ¿vale?, con tus manitas mientras vas conduciendo. En mi caso, que llevaba un móvil dentro de una funda, todavía era más torpe y todavía tardaba más. Seguramente las personas que iban con dispositivos de navegación un poquito más avanzados, sofisticados o predispuestos, lo podían hacer en un par de toques muy bien, ¿vale? Pero hay que manipular y eso es un riesgo, ¿vale? Entonces creo que, a pesar de que no sea un hándicap killer, es importante, ¿no?, a tener en cuenta por parte de la organización para evitar pues que pueda haber cualquier tipo de susto, el tema, ¿no?, de que la gente pues tiene que... tío, qué dolor, no sé, me da un montón de molestia en el cuello. Creo que se me ha enganchado un pelo de la barba en la cinta de la anilla de doble D o algo así. Bueno, en fin, lo que estaba diciendo, y creo que es importante, ¿no?, tener algunos puntos cada X, ¿no?, cada 200, o sea cada 20 kilómetros, cada 40 kilómetros, que permitan pararse, aunque sean, pues yo que sé, que tienen un arcén muy ancho, que, no sé, zonas que sean más o menos accesibles, no sé cómo decirlo, para que todo el mundo pueda hacer ese registro o ese reset, ¿no? Sí que es verdad que se te puede descalibrar en otro momento y puedes necesitarlo. Bueno, en fin, no sé. Es mi punto de vista, no significa que esté bien o que esté mal, simplemente es a valorar. Aparte de eso, bueno, claro, si estuviéramos en una versión papel esto no pasaría. Cada uno se espabila con sus propias matemáticas, ¿no? Pero ya que estamos usando tecnología para hacerlo más asequible a todos los públicos, pues, bueno, es eso. Otra cosa que me gustó de la experiencia es que, a pesar de que se puede disfrutar en grupo, porque se puede, o sea, al final tú puedes hacer el roadbook en equipo y puedes ir haciendo pues filigranis y siguiendo a cada uno, pues también puedes hacerlo en solitario. Y tiene su qué. O sea, en grupo la ventaja es que puedes rotar a la persona que vaya en cabeza, ¿vale?, para lograr un objetivo noble, como por ejemplo no fatigar mentalmente no demasiado a la misma persona todo el tiempo. En mi caso, por ejemplo, fui con Tony y Tony fue todo el tiempo delante y él me lo dijo, dice, hostia, es que al final ya estaba
bastante hasta las pelotas de tener que estar pendiente de todas las indicaciones todo el tiempo, tal. Incluso llegamos a tener un par de fallitos tontos en los últimos tramos por esa fatiga, ¿no? Y bueno, al final eché yo delante los últimos yo que sé cuántos metros o kilómetros, da igual. La cuestión es que ya digo, bueno, pues tiro yo, tío, no pasa nada. De hecho, ahí creo que la comunicación de equipo es importante en ese aspecto, ¿no? Si vemos que hay un poco de fatiga, tío, y somos más de uno, hay que rotar, ¿vale? Hay que rotar y al final también hay otro ejercicio importante cuando está el tipo de experiencias se hacen en grupo, y es que tiene que haber confianza suficiente como para seguir al de delante ciegamente, pero a la vez no podemos perder el norte y relajarnos, porque la persona que está delante es un ser humano y se puede equivocar. Entonces también tenemos que estar siguiendo las indicaciones dentro de lo posible, ¿no? Tenerlo ahí en pantalla, ir viendo que todo va según la norma. ¿Por qué? Porque si detectas alguna anomalía en el desfase 0,01, no es lo mismo que tener que dar la vuelta de 6 kilómetros, porque pierdes muchísimo tiempo. En este caso no había crono, pero muchas pruebas de este estilo lo tienen, e incluso podría ser que la edición definitiva de la Divertibook tuviera algún tipo de control del tiempo, de forma que no es que premie, pero sí pueda llegar a penalizar en caso de ir demasiado lento, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tema de velocidad, vuelvo a lo mismo, pero si te pierdes, llegas más tarde, ¿vale? Entonces, por ahí podría estar el tema. Pero bueno, bien. Mi opinión personal en este caso, después de haberlo hecho en grupo, creo que debe de ser muy chulo hacerlo solo. Muy chulo. ¿Por qué? Porque al final también te marcas tus ritmos, tus tiempos y no sé, creo que es una experiencia curiosa, cuanto menos para hacer solo. Requiere de esa chispita de estar pendiente, de tal, ¿no? Y creo que puede ser más enfocable como desafío personal. Si bien la Divertimoto es un evento que para mí es para compartir, para generar una estrategia en equipo, para rodar juntos y tal, indiscutible. Y la Diverti Rider pues siempre es mucho más amena en compañía. En este caso tengo la sensación de que nunca estaría solo, porque siempre estaría acompañado del conejito de las narices. No sé, es una percepción personal y no tiene por qué ser válida para todo el mundo, pero creo que es un evento que incluso te digo, disfrutaría mucho más a lo mejor yendo con paquete, ¿no? Yendo con mi pareja por ahí tranquilamente, tal, que el hecho de ir pues a lo mejor en grupo. Máximo 2 personas, bien, ¿vale? Más de 2 personas no lo veo. Aquí, bueno, para mí no es el evento ideal. ¿Que se puede? Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Al final, vuelvo a lo mismo, la esencia es la diversión, pasárselo bien, pero dentro de todo eso, bueno, no sé, hay momentos para todo y eventos para todo. Pero bueno, dicho esto, sigamos, ¿no? La experiencia la verdad es que se desarrolló muy bien. Llegamos a Barberá de la Conca a las 7 de la mañana, porque Tony y yo somos unos ansias, porque no sabemos estar en la cama. Si se puede madrugar para ir en moto, ¿por qué vas a levantarte un poco más tarde? Entonces, ahí estábamos nosotros a las 7 de la mañana, a las puertas de Barberá de la Conca, en un momento del día álgido, ¿no? Y famoso por la necesidad de cafeína en el cuerpo. Entonces, bueno, tomamos la difícil decisión, ¿no?, de intentar encontrar un bar abierto, lo cual nos resultó bastante imposible. Así que a las 8 menos 20 aproximadamente nos dimos por vencidos y nos quedamos parados allá a las puertas del punto de encuentro, esperando a que abrieran. Abrieron sobre las 8 de la mañana para darnos paso y empezar la parte más importante de cualquier evento. El briefing, perdón. Entonces, pues eso, el briefing, ¿vale? Y fuimos para allá, para el briefing, lo del café secundario, hombre. Y el cruzanito de chocolate que tenían allí también totalmente secundario.
Ahí estuvo Jaume dando 4 voces y directrices, ¿vale? Con una chuleta delante, porque al final había mucha información que trasladar al piloto, ¿eh? Y es importante siempre tener una chuleta, ¿vale? Hay gente que hace así las cosas como muy, ¡oh! Soy un speaker que no necesita papeles. Bueno, luego se le olvidan las cosas. A mí, ver a una persona con una chuleta delante significa que se la ha estado preparando, que se la ha estado currando y que sabe lo que tiene que decir y no quiere dejarse nada. Así que esa rigurosidad también hay que valorarla, ¿eh? Allí, con toda la información que había recopilado durante las más de 2 incursiones para desarrollar este evento, más de 2 incursiones, o sea, tened en cuenta que es que, joder, organizar eventos conlleva tiempo, gasto y esfuerzo, ¿vale? Y en este caso, además, con la buena fe de no generarle gasto a la gente que está haciendo la prueba piloto, nos dijo, pues nada, solo con que me deis vuestra opinión y podamos hacer una divertibook cojonuda, me vale, ¿sabes? Joder, es que este tipo de gente hay que apoyarla, tío. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero la gente que hace las cosas por y para moteros, tío, por y para el motor, se tiene que apoyar. Hay que participar en los eventos de la familia, tío. No seáis tan rancios. A veces de verdad que os cuesta ir a un eventillo, de verdad, bueno. En fin, tonterías aparte, esto es ya opinión también personal, ¿no? No tenéis por qué hacerme caso. Vamos allá. Oh, me falta el aire a veces. Pues lo que iba diciendo, ¿no? Allí, en pleno punto álgido del briefing, nos estuvo explicando, ¿no? Cómo operar con el conejo, a pesar de que ya nos habían enviado un manual de instrucciones de cómo hacerlo. En este caso, puedo añadir un pequeño inciso, incluso me ofrezco voluntario si hace falta hacerlo, de hacer un videotutorial o un manual más interactivo para que la gente lo vea claro. Y es que, si bien el manual era completo, había cosas que yo no era capaz de entender y luego resultó en la práctica que era mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lleguemos al evento definitivo, va a ser bastante más necesario, ¿no? Que todo el mundo tenga esa formación interiorizada. Aunque conociendo a la organización, seguro que se le ocurren muchos métodos mejores, como ha pasado en ediciones de otros eventos anteriores, para que la gente aprenda a usar la aplicación antes del evento final. Sin más dilación, nos introdujo las características de la ruta y también nos explicó 2 o 3 peculiaridades, riesgos o factores a tener en cuenta que nos íbamos a encontrar. Uno de ellos, por ejemplo, fue una zona, ¿vale?, con un asfaltado peor de lo habitual, que estamos hablando de que las carreteras de la zona o están muy bien o están muy mal, pero hay zonas que están peor y esa es una de ellas. Además, tenía una pendiente bastante pronunciada de unos 22 grados aproximadamente. La verdad es que yo esperaba algo más arriesgado por cómo se explicó, pero entiendo el motivo por el que se hizo, y es que cada uno es consciente de la moto que lleva, de sus características y de su propia capacidad a la hora de circular. Es muy importante tener en cuenta nuestras limitaciones a nivel personal, pero también es muy de valorar que gente con experiencia sea capaz de evaluar zonas de riesgo para gente con ciertos tipos de moto o ciertos tipos de nivel o conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tener esto en cuenta te permite realizar los eventos de forma segura para todos. Puede asistir un tío con una 125 recién comprada y sin carné casi. Puede asistir un tío que se acaba de sacar el A2 y no ha hecho una ruta en su vida, pero mira, se ha apuntado porque un colega le dijo. Cualquier persona es bienvenida y ese tipo de gestos lo demuestran. Entonces, para mí eso también es algo muy a tener en cuenta. Ese cariño, esa dedicación, ese saber hacer, ¿no? También pues una previsión, ¿no?, de zonas en las que nos podíamos encontrar pues unos conos cortando una de las salidas y
varios detalles que te hacen ver, ¿no?, que los detalles al final son importantes, que cada cosita que te pueda llegar a pasar cuenta, y que además en este tipo de eventos donde dependes de la ubicación, donde dependes de cada pequeño metro en el odómetro para hacerlo bien, cualquier tontería en la vía puede ser un factor, Al final tener que adelantar y volver al carril varía el odómetro, por ejemplo. Sí, es tan sensible como eso. El número de ciclistas que hayas tenido que adelantar te puede generar desfase, ¿vale? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, las cosas fueron muy bien. Yo estoy bastante convencido de que salió a pedir de boca en todos los casos. Como zona, como ruta, siempre tenemos la referencia, ¿no?, de Barbará de la Conca en los eventos de la familia, y es que podríamos pensar, ¿no?, que es una zona que conocen, que es una zona fácil para ellos, que es una zona... No, os estáis equivocando. No es ir a lo fácil, es que es una zona increíble con una cantidad ilimitada de diversión. O sea, las rutas que se pueden hacer allí, sin repetir casi carreteras, y además casi todos son circulares, bastante toreables, son increíbles, tío. Está muy bien. Pensad que yo he hecho varios eventos ya de la familia y sigo descubriendo cosas nuevas y carreteras nuevas en cada evento, lo que significa que todavía tiene mucho que darme esa zona del mapa de Cataluña. En fin, dicho todo esto, lo único que me queda, ¿no?, es deciros que estáis todos más que invitados a cuando se celebre, ¿no?, el evento definitivo, asistir, ¿vale? Hablaré con Jaume. Estoy seguro que los que vengáis de parte del podcast vais a tener facilidad de acceso al evento. Incluso podríamos hablarlo y tendríais hasta prioridad de acceso al evento. Eso sí, os lo digo ya, me tenéis que escribir, ¿vale? Me tenéis que escribir, me tenéis que pedir que más información, me tenéis que dar feedback. El que no pregunte no tendrá premio. Punto. Estoy hasta las narices. O sea, la gente se le ocurra muchísimo para que tengáis lo mejor de lo mejor. Este hombre se pasa horas de trabajo y dedicación. Pedirle que tengáis algo prioritario y especial para vosotros es pedirle que devalúe sus horas de trabajo, ¿vale? Y si lo hace, porque seguramente, por buena fe, por poneroslo fácil, por ponérmelo fácil a mí, lo hará, sed agradecidos, ¿vale? Joder, o sea, si queréis que alguien os regale un poco de su tiempo, que este hombre ya nos regala mucho, de verdad, sed agradecidos, le dais like, le seguís en las redes sociales, en todos los eventos que tal, participáis en los eventos, dais feedback, sois buenas personas, cuando vayáis a los eventos habláis con todo el mundo, saludáis, hacéis fotos, compartís, tío, yo qué sé, lo que haga falta, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es valorar el esfuerzo, el trabajo y el tiempo de la gente. Así que, para demostrar que estáis dispuestos a dedicar un poco de vuestro tiempo, para valorar el del resto, os digo ya de antemano, si no pedís, no voy a pedirle yo tampoco nada. Os lo he ofrecido porque creo que podemos llegar a algo. Que no ponéis de vuestra parte, se acabó, ¿vale? Y ya no, creo que ya lo he repetido bastante, que he sido muy insistente. Dicho todo esto, recordad que a mí también me gusta que me deis like, que me sigáis por todos lados, menos por la calle. Bueno, incluso por la calle, pero cuando voy al baño no, ¿vale? Y que, bueno, también necesito de vez en cuando un poquito de apoyo del público, así que si compartir es vivir, necesitamos mucha vida en este podcast. Adelante, compartiendo con vuestros amigos, coleguillas, familiares. Yo estaré encantado siempre de recibirlos aquí con los brazos abiertos. Cuidado, que muchas veces voy en moto y con los brazos abiertos puede ser un atropello, pero es lo que hay. Y además de eso, quiero recordaros, como siempre, que el que frena por miedo se pierde la aventura. Pero hoy lo digo y no cierro todavía.
Y es que quiero de verdad agradeceros a todos y a todas el tiempo y el cariño dedicados durante este tiempo siguiendo el podcast, ¿vale? Acompañando el podcast. Y es que, si mi memoria no me falla, hoy estamos en el episodio 99 de la tercera temporada de Mal de Muchos, Consuelo de Motos. Mañana es miércoles, mañana trabajo en remoto, aunque sea festivo en Cataluña, pero no voy a poder grabar. Jueves, viernes, sábado y domingo no voy a poder grabar prácticamente seguro. Así que hasta la semana que viene no tendremos el episodio número 100 de Mal de Muchos, Consuelo de Motos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada malo. Simplemente que no estará disponible el episodio. Punto, pelota. Simplemente ya pues, hecho el aviso, deciros también, ¿no? Que gracias de nuevo, ya está. Que podéis darle like y compartir a todo lo que os dé la gana. Estáis casi obligados a ello hoy, por hoy, pero no lo vais a hacer, así que me da igual. Y nada, la semana que viene más y mejor con el episodio 100. Así que nada, que os vaya bonito. De verdad que la peña, tío, me ha mirado hasta mal porque ha aparcado fuera en vez de dentro. Alucinante. De verdad, ¿cómo somos las personas, los seres humanos, tío? Ay, bueno, nada, hostia, tú. Perdón, lo dicho, que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Muy buenas, ruteros y ruteras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio algo diferente de Mal de Muchos, Consuelo de Motos. Ahora vamos a hablar sobre lo que me viene mañana, aunque, claro, voy a ponernos en contexto. Hoy por hoy, mientras estoy grabando, es viernes. Mañana sábado madrugaré un montón para irme a una prueba que tengo muchísimas ganas de hacer. Es una prueba que está en modo beta, vamos a decirlo así, y es la Liberty Rider, la Liberty Book, tío, es que ya mezclo nombres, que tenemos la Liberty Moto, la Liberty Rider y la Liberty Book. Pues la Liberty Book está en fase de desarrollo y mañana en confianza iremos unas cuantas personas a hacer pues esta edición 0.1, vamos a decirlo así, en la que, bueno, espero también aprender mucho, ya que es mi primer evento del tipo que atañe, ¿no? En mi primer roadbook. Deciros que la prueba será 100% en asfalto. Para familiarizarme con el sistema de navegación, pues yo creo que además es bastante ideal. Así que, bueno, vamos a poner primero un poco de contexto, ¿no? Ya os he explicado la prueba y vamos a ir a ver pues, lo primero de todo, ¿no? ¿Qué es un roadbook? Porque al final esto es la esencia o es la clave. Y es que un roadbook o libro de ruta, como indica su nombre traducido literalmente, es una herramienta de navegación analógica basada en instrucciones secuenciales. A diferencia de lo que viene siendo el GPS tradicional, que te dice constantemente dónde estás y te va recalculando si te pierdes y bueno, más o menos lo tienes claro, tienes un mapa muy bien dibujado, incluso si te equivocas, pues eso, enseguida te vuelve a decir por dónde tienes que tirar, ¿no? El roadbook solo te dice, ¿vale?, lo que tienes que hacer hasta el próximo punto clave. Digamos que son indicaciones mucho más parecidas a las que te daría un copiloto con un mapa en la mano intentando guiarte. Pues, hostia, en 200 metros en principio habrá una salida a la derecha. Hostia, que ahora en 300 metros a la izquierda, pero la segunda salida así tal, ¿no? Pues un poquito, pero bueno, yo creo que un poco el concepto puede ser ese. Esto originalmente viene, ¿vale?, del mundo de los rallies, como por ejemplo el Dakar, pero en el mototurismo on-road se ha ido convirtiendo poco a poco en una forma espectacular de vivir la ruta. Y es que no te sabes el camino completo de antemano, ¿vale? Lo vas descubriendo, pues eso, a viñetas. En una viñeta tienes una información, en la siguiente tienes la otra. Las anatomías de la viñeta son lo más complejo, quizás, del tema de los roadbooks, y es que si nunca has visto un roadbook, ¿vale? Es algo que, a pesar de que nosotros lo haremos en versión digital, se suele diseñar en un rollo de papel, ¿vale? Dividido en diferentes filas o viñetas. Cada viñeta tiene tres datos cruciales
que el cerebro del piloto tiene que procesar en milisegundos, ¿vale? Y es que tienes el odómetro, que te dice el kilómetro exacto, total y parcial en el que ocurre algo, el dibujo, que viene a ser un esquema, una representación gráfica muy simple y muy escueta de lo que es el cruce, ¿no? Para saber el camino marcado, ¿no? Una flecha más gruesa, saber las opciones correctas o incorrectas de cada línea, etcétera. Y luego tienes notas, ¿vale? Que son información extra, es como un bonus, pues que se pueden basar en símbolos, en abreviaturas, ¿vale? Normalmente en francés o en inglés, en el mundo más profesional sobre todo, y se suelen adaptar, ¿no? Un poco más en las pruebas amateur, que suelen avisar de peligros, de radares, de puntos de control o incluso de referencias visuales, ¿no? Ojo del bache, hay una ermita a la derecha, bueno, depende un poco también de cómo esté orientada la prueba, porque, por ejemplo, para mí una prueba de este tipo 100% en carretera es para disfrutar, para hacer mototurismo y para moverte por caminos por los que no te moverías prestando pues atención a unos factores distintos, no sé. Cuando lo viva os lo podré explicar muchísimo mejor, ¿vale? El diseño de este tipo de pruebas es bastante arduo, ¿vale? Es un trabajo que por detrás de lo que se ve, ¿no? Requiere que la organización pues haga una tarea importante de exploración y es que el diseñador tiene que recorrer las carreteras buscando tramos revirados, paisajes espectaculares, muy chulos, muy tal, ¿eh? Y sobre todo pues también buscar cruces conflictivos para que el piloto tenga que concentrarse, para que siempre se mantenga ese nivel de ahí me puedo perder, ahí me puedo equivocar, la puedo cagar, ¿no? Es ese reto de decir, vamos a ver si realmente consigo hacerlo bien. Si todo fuera una línea recta no tendría ningún tipo de gracia. Luego está el tema del calibrado, ¿vale? Que se mide a cada metro al milímetro. Y si el odómetro de la organización no coincide con el de tu moto, el error es acumulativo. Por tanto, la ruta se puede volver un auténtico caos. Esto es un punto muy importante y que quiero ver cómo resolvemos mañana, ya que no tengo ni puñetera idea de cómo lo tengo que gestionar adecuadamente. Luego están las trampas de navegación, que es el tercer punto, y hablaríamos de que a veces se colocan cruces muy seguidos o cambios de dirección sutiles, ¿vale? Para premiar más al que va muy atento y penalizar a quien solo abre gas. Por tanto, vuelvo a lo mismo, es algo que mezcla, porque conozco los eventos Diverti, va a mezclar mototurismo con diversión, con curvas espectaculares y además le vamos a sumar ese punto de saber mantener la compostura y, ¿por qué no llamarlo de alguna forma estrategia, ¿no? De decir, oye, pues no solo es correr, sino es correr bien, correr con cabeza, correr con sentido. No es necesario llegar el primero por ser el más rápido, sino por ser el que menos se equivoca. Y creo que eso es una parte que puede ser muy interesante y muy graciosa, ¿por qué no?, de este tipo de evento, ¿vale? Las peculiaridades y la gracia de por qué engancha un roadbook, pues no os la puedo decir a ciencia cierta, ¿no? Pero creo que en parte el ir a ciegas de ruta, esa magia de ir descubriendo paso a paso por dónde vas a ir, sin tener ni idea de exactamente dónde estás yendo, sin un destino fijo en el mapa mental, ¿no? Solo bueno, pues tengo que llegar hasta este cruce y luego veremos. Digamos que resta un poco la ansiedad o el malestar ese de tengo que llegar aquí, tengo que estar allá una hora, tengo un... No sé, creo que elimina un poco el concepto de crono para darnos un concepto de paso a paso, de disfrutar de la ruta metro a metro de otra forma distinta, ¿vale? Para algunos sé que el factor analógico puede llegar a ser algo muy importante y es que es un contraste muy grande en contra, ¿no? Un poco de la filosofía de las motos modernas, de que todo sea con navegadores, de que todo sea digital, de que todo esté tal. Supongo que el encanto de un roadbook en papel debe de ser espectacular y es que de alguna forma tiene ese romanticismo único, ¿no? Que nos lleva a el cómo se hubiera hecho esto hace unas décadas. Y luego, otra de las cosas que yo creo que tienen que ser muy chulas de este tipo de eventos es el factor comunidad, ¿no? El acabar, hostia, te has colado aquí en el kilómetro 42, pues yo también me he colado, ja, 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 hostia, qué rotonda, que no sé qué. Por cierto, en el tramo 3, vaya cómo estaba el asfalto, hostia, te ha saltado un perro en la carretera en el kilómetro 3 y luego has vuelto a pasar por aquí en la vuelta y volví a estar el perro ahí saltándote la moto, cago en la leche, no sé.
historias, ¿no? Que pueden ir sucediendo. Y luego otra parte que ya sería el propio reto en sí, ¿no? Pero que creo que también es parte de la gracia y parte de lo que genera esa chispa o esa adicción, ese éxito en este tipo de formatos, es que te rompe un poco el mito, ¿no? De lo que ir en moto es correr, sino que también pues premia mucho la gestión de la atención, tener ese reparto de carga cognitiva un poco separada, ¿no? Entre la vista, el puño, incluso la mente, ¿no? El cálculo de kilómetros. Además creo que es productivo porque la gente que aprende a hacer roadbooks genera una capacidad muy buena para recorrer kilómetros mentalmente. Por tanto, sabe más o menos los kilómetros que acaba recorriendo en base a la experiencia de hacer varios roadbooks. Yo creo que eso es una cosa que tiene que ser interesante de desarrollar como habilidad, ¿no? Vas enlazando curvas, pero a la vez tienes el ejercicio mental ese de ir calculando, entonces te acostumbras de alguna manera. Entonces, llevado al extremo, cuando un GPS te dice en 200 metros, por favor, gira a la derecha, te queda muchísimo más claro, en tu mente vas a estar mucho más acostumbrado a eso. De otro punto del que podríamos hablar es un poco del tema del autocontrol, ¿no? De decir, hostia, es que correr de más me va a hacer dejar el cruce antes de tiempo y mi cerebro va a estar listo para procesar el kilometraje y saber dónde tengo que girar y, no sé, de alguna forma esa capacidad de ajustar la velocidad de tu cuerpo, tu mente y la velocidad de la moto y el todo, ¿no? Le da un puntillo interesante. Y luego también hay una cosa que creo que va a ser determinante en esta prueba y es la capacidad de gestión del error. Porque doy por hecho que me voy a perder. Lo doy por hecho. El reto va a ser cuánto tiempo tardo en volver al punto seguro, por así decirlo, ¿no? La última viñeta que hice bien, recordarlo, saber resetear el odómetro, saber volver a empezar, saber volver a reenfocarse. Y que los nervios no te traicionen y acabes diciendo a medio camino o incluso en la tercera viñeta que tiras la toalla, que eso no está hecho para ti. Así que veremos qué tal mañana en la Divertibook, espero que sea algo muy divertido. Yo dejo esta grabación abierta para que sigamos con ella cuando acabe el evento y así pues hacer un episodio un poquito más orientado a esto. Espero que os haya quedado más o menos claro un poco lo que es una roadbook, ¿vale? Con los detalles que os pueda ofrecer después, iremos redondeando el tema y sobre todo pues deciros que ya tengo el soporte para el smartphone ahí montado en la moto, la cadena engrasada y me falta llenar el depósito para que todo sea arrancar y disfrutar. Mañana os cuento, o pasado, o el lunes, o ya veremos cómo ha ido todo y nada... Quien frena por miedo se pierde la aventura. Así que vamos a por esa roadbook del grupito más majo de todos, de los Divertis, ¿eh? Venga, hasta pronto. Bienvenido a Mal de Muchos, Consuelo de Motos, un podcast que no es para cualquiera. Aquí la carretera es el estudio, el motor la banda sonora y tú mi copiloto. Ponte el casco y acompáñame. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Soy el rugir del motor. Sientes olor a combustible, carretera adelante y un rumbo impredecible. La ruta está servida, comienza la aventura. Aumenta la presión, se aleja la cordura. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos, consuelo de motos. Lo damos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos. No existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos. No importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos. Cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor. El podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión que cada día atrapa.
gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Vale muchos consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Vale muchos consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Vale muchos consuelo de motos, no importa la montura o gente que somos pocos. Vale muchos consuelo de motos, ruta en el horizonte, almuerzos de locos. Humor. El podcast te mete ambiente, pues más allá del motor se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Vale muchos consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos.